El día de hoy es 27 de noviembre del año 2015. Está aquí conmigo Josué, ¿Qué tal? Buenos días. uno de mis grandes amigos, Josué Beltrán Cortés, que es doctor en historia, y la doctora Graciela Acosta. Graciela Acosta Acosta. Morales. Es hija de don José Luis Acosta y su mamá, María del Refugio Morales Mercado o Morales de Acosta. o Morales de Acosta. Y estamos documentando esta visita porque don José Luis Acosta es un pionero de la información, de la promoción de la historia de Tijuana. De hecho, el trabajo periodístico que don José Luis Acosta manejó en los años 50, pues es algo inédito. Nos estaba platicando la doctora, por favor, del libro. De este libro, Apuntes Sí. Históricos de Tijuana. Este libro realmente mi papá fue quien lo hizo, ¿verdad? Y vio de qué manera pudiera salir un poco más barata la edición. Toda la información, parte de la información de este libro, la profesora Josefina Rendón Parra le proporcionó muchos datos a mi papá, pero mucho de la información que contiene este libro, él la investigó y duró bastantes años para poder salir publicado este libro. Yo era pequeña, tendría unos 8 años. Por cierto, hay una foto por ahí cuando estabas pequeña. Sí, aquí está, Sí, cuando yo sí. estaba en la papelería. Tendría unos 4 años más o menos. En esa época. En esa época. Entonces aquí están los libros, el mostrador. Y yo pues realmente vivía en la papelería más que en mi casa. Entonces cuando... ¿En dónde estaba ubicada? En la calle Tercera, entre Miguel F. Martínez y Mutualismo. Aquí. Aquí precisamente donde está mi consultorio. Así es. Sí, pero era un poquito más amplia la papelería. Ahorita el local está dividido. Y estamos viendo también otras fotografías. Creo que vale la pena. Sí, este es un artículo que salió publicado en el periódico cuando... Y esa la tenía guardada tu esposo. Mi esposo se la encontró y él la tenía guardada. Porque no teníamos documentos en donde estuviera completamente el nombre Papelería El Estudiante. Sí, de hecho, cuando mi papá empezó la papelería, pues empezó a llenar las estanterías con cajas vacías realmente, ¿no? Poco a poquito fue él comprando cuadernos, libros y conociendo a los editores y viajaba a México para poder tener mejor precio. Entonces, después de años de mucho trabajo y sacrificio de mis padres, ya se hacían en el mes de agosto y septiembre y parte de octubre, se hacían filas enormes para poder surtir los útiles escolares, porque en ese entonces pues las escuelas no vendían nada de los documentos o más bien libros. ¿Nunca te platicó por qué le puso El Estudiante? El Estudiante no, realmente no, nunca. Había una editora en Guadalajara que se llamaba Estudiante y mi papá era pues de Guadalajara, entonces yo creo que por eso. Y hay otra fotografía también, inclusive, bueno, aquí está una tarjetita. Es una postal. tarjeta de la papelería del Estudiante. Entonces aquí es cuando las que daban mi papá cuando le pedían una tarjeta del negocio. Ah, mira. Realmente, entonces aquí... Y aparte tenemos otra documentación donde está don José Luis Acosta como presidente. Sí, aquí está una carta, una hoja membretada que también encontró mi esposo y precisamente nos dimos cuenta que él había sido presidente de la Cruz Roja y la campaña que se hizo en 1954. Y estamos viendo, fíjate, todavía no era establecido la presidencia municipal. Apenas estaba empezando y ahí está el nombre de José Luis Acosta. La B de él es... Es Valadez. 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 Y esta hoja membretada también mi esposo se la encontró. Que documentación bien importante. Y aquí estamos viendo también otra. Precisamente aquí
está cuando se hace la colecta y se compran las primeras ambulancias que tiene la ciudad de Tijuana. El primero en la izquierda es don José Luis Acosta. Mi papá, sí, es este. Es mi papá. Con todo lo que es la mesa directiva y la entrega de la Cruz Roja, sí, de las primeras ambulancias. De hecho, a mi papá se le ocurrió el boteo en la línea, porque como cruzaban y estaba el hipódromo, decía mi papá, pues es muy buen lugar y que se vayan para ir vestidas de enfermera y y entonces se fueron a la línea y al hipódromo. Ajá. Entonces, así de esa manera fue como empezó el boteo en Tijuana con la Cruz Roja. También tenemos esta otra fotografía. Esta otra fotografía llena de periodistas. Es un grupo de periodistas de aquí de, sí, ahí de Baja California. Está, por ejemplo, el de la izquierda, don Oscar Mancilla. Está tantos nombres y apellidos. Qué bonito documento. Y aparte están estos directorios. Sí, mi papá hizo primero. Yo no sabía esto que comentamos, que había hecho 2 libros. Sí, mi papá le gustaba, como era periodista, sí, él le gustaba mucho documentarse, y como no había directorio comercial del estado, más bien antes era territorio de Baja California, viajó a Mexicali, Ensenada, lo que... hacer todo Sí, y entonces en ese entonces pues... ¿Era reportero? Sí, la carretera a Mexicali era de un solo carril y terracería. Entonces aquí documentó él precisamente en el 51 el mapa, los comercios. De ¿verdad? Todo el estado. De todo el estado. Antes que la Telnor, ¿eh? Antes sí, que teléfonos aquí, del noroeste y demás. Aquí están fotografías también del Casino Aguacaliente, de la torre, ¿verdad? Entonces, y tenemos este otro. Y este es cuando ya el territorio de Baja California se convierte en estado, y es en 1952. Pues esto es básicamente algo bien importante. Aquí está su esposo. Sí, preséntalo por favor. Mi esposo Luis Armando Barceló Durazo. Sí. Luis Armando Barceló Durazo. Es mi esposo. Es tu esposo, pero aparte fue el que descubrió esa particular fotografía. Esta y el documento que enseñé, donde está el papel membretado. Perfecto. Esta fotografía es de la papelería con mi mamá, mi hermano y yo cuando estamos pequeños. Y el detalle de aquí, de Josué Beltrán, que es un apasionado de la historia, él fue coordinador del Archivo Histórico de la ciudad. También, ¿qué te parece documentar esta visita y que nos den la posibilidad en este momento de sacar copia de todo este material para reproducirlo, para que no se quede en uno? Yo quiero oír tu punto de vista, Josué. Bueno, lo interesante, lo importante de este tipo de fuentes es que siempre nos ofrecen información que rebasa lo que oficialmente se dice de la ciudad, sobre todo en las épocas que retratan, por ejemplo, los directorios telefónicos. Estamos hablando de que Baja California estaba a punto de convertirse en estado, Tijuana estaba a punto de convertirse en municipio, y pues es información que no tenemos a la mano, porque seguramente los documentos oficiales que pueden retratar esta época pues están en Ensenada o en Mexicali, porque hasta este momento pues Tijuana era delegación de la ciudad de Ensenada, y Mexicali pues ya era la capital del distrito en este momento. Entonces son fuentes que nos hablan de esos momentos previos a que Tijuana adquiriera o empezara a generar su propia documentación oficial u oficialista, y aún así pues es fuente para hablarnos de la gente, por ejemplo, para saber quiénes vivían en la localidad, quiénes trabajaban en la localidad, qué tipo de establecimientos existían. Así es de que pues son fuentes de información de índole pues social, y visto desde ciertas perspectivas, incluso hasta cultural. Y en torno a la personalidad de don José Luis Acosta. Pues es un personaje invaluable, que sí puede ser contado entre los primeros editores y difusores del conocimiento y de la historiografía. Amante.
extraordinario de la historia de Tijuana. Por supuesto. Fíjate, nada más hizo el libro de la profesora Josefina Rendón. Aquí está su hija. ¿Qué le quieres decir a ella de la personalidad que estamos documentando? Don José Luis Acosta Valadez. Parte ya lo dije momentos previos. Pues el personaje de José Luis Acosta, su padre, pues es invaluable para empezar a entender lo que fue las primeras formas de la difusión de la historia de la ciudad. Siempre volteamos los historiadores a voltear a ver ciertos personajes, no vale la pena mencionarlos en este momento, pero se cometen los excesos de decir de pronto que fueron los únicos o los primeros que empezaron a escribir sobre Tijuana. Existe por ahí un ensayo monográfico sobre la historia de la ciudad, de que sí es quizá el primer libro logrado sobre la historia de la ciudad, pero es escrito sobre la memoria de una persona nada más. Y bueno, pues este tipo de documentos vienen a enriquecer y echar por tierra pues muchos mitos, ¿no? De que pues son solamente tal persona ha difundido o tal otra persona ha difundido. Bueno, también tenemos personajes como su padre que se molestó, que invirtió tiempo, dinero, esfuerzo pues en ofrecernos este tipo de registros. Y qué bueno que tienen la disposición de facilitarlo, la disposición de guardarlo con celo, y que es para el trabajo periodístico, documental e histórico, son invaluables. Muchísimas gracias. Algunas palabras que quieres decir para que hablen de tu padre. Pues a mi padre siempre fue una persona muy sencilla. Él nunca le gustó divulgar, o sea, decir que él lo había hecho, ¿no? Por eso precisamente este libro no lo puso él, no puso su nombre, puso el nombre de la profesora Josefina Rendón Parra, que de hecho yo salí de ese kinder. Entonces, como le tenía mucho cariño a la profesora y aparte empezó a encariñarse mucho con el estado y con Tijuana, él me platicaba, porque yo platicaba mucho con él, que tuvo la decisión de quedarse en Mexicali o Ensenada o Tijuana, y en Mexicali le ofrecían los puestos políticos, mas sin embargo él no quiso. Él prefirió venirse a Tijuana y empezar de cero, y empezó precisamente haciendo ese directorio cuando viajaba por todo el estado, precisamente porque él quería establecerse en el estado. Entonces después trabajó muchos años como gerente también de la Mueblería Universal con el señor Weiss, que eran judíos, y el señor Weiss le tenía un cariño enorme, lo quería como un hijo, y gracias al señor Weiss mi papá pudo crecer también. La familia Weiss lo quería mucho, sobre todo el señor, y cuando él falleció, como era judío y había ritos judíos, él falleció en San Diego, mandó buscar a mi papá. Él fue a verlo al hospital y lo invitaron a la ceremonia judía, donde él dejó una carta y expresándose muy bonito de mi padre. Pero mi padre lo quería a él como un padre, ¿no? También, para él fue, gracias a él, pudo echar a andar la papelería, ¿verdad? Al señor Weiss, porque él fue a pedir un préstamo al banco y el banco se lo negó. Entonces no era Bancomer, era Banco de Comercio. Y entonces él pertenecía a la Junta de Banqueros, el señor Weiss, y él dijo que él respondía por mi padre. Y entonces así fue como obtuvo el préstamo, puso la papelería y pudo comprar esta propiedad. Muchísimas gracias. Esto que estamos documentando es algo invaluable. Doctora, muchas gracias. A usted. Muchas gracias, licenciado Saldaña. Es usted verdaderamente un promotor y muchas gracias por haberme buscado para hacer saber todo esto que tenemos en casa. Y tomábamos un café bien agradable con tu mamá y con tu papá. Sí, los sábados sobre todo. Recuerdo que venía a la casa con mis padres, sí. Gracias. Muchas gracias.